Buenos días, hermanos. Reciban un saludo de mi parte y de parte del Señor. El Evangelio de este sábado está tomado de la versión según San Lucas en el capítulo 8, versículos del 4 al 15. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola: Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos, y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y después de brotar, dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo: A vosotros se os ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que, al oír, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Lo de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es una parábola que propone nuestro Señor Jesucristo, que creo que ha sido altamente comentada en muchos foros, en muchos lugares, dentro del contexto de la liturgia, en la Santa Eucaristía. De hecho, el día de hoy los sacerdotes alrededor de muchas partes del mundo van a hacer su homilía basados en esta lectura que acabamos de hacer. Y el mismo Jesús explica el sentido de la parábola a sus discípulos, diciendo aquello de que a ellos se les ha otorgado conocer los misterios del reino. Sin embargo, es interesante que los discípulos, a pesar de que ya habían tenido un camino con Jesús, les seguía pareciendo un poco complejo el entender las parábolas. Claro, porque no se habla o no habla el Señor de una manera tan directa con las demás personas acerca de los misterios del reino. Esto es algo que luego se comprenderá después del transcurso de tantos años de historia del cristianismo y de la Santa Iglesia. Yo quisiera solamente hacer una pregunta. Hoy la reflexión quizás no va tan profunda, digámoslo así, sino que hoy me gustaría que pensáramos en algo que despierta en mi corazón esta parábola, y es el hecho de que nos preguntemos cada uno de nosotros: ¿a cuál grupo pertenezco? ¿Seré acaso aquellos de los que son del borde del camino, que han escuchado la palabra de Dios, pero que luego ha sido arrebatada de nuestros corazones? ¿Seremos acaso aquellos del terreno pedregoso que han recibido la palabra con alegría, pero como no hay raíz, se esfuma? Por un tiempo creemos, pero luego algo cambia, no ha dado frutos en nuestro corazón. Quizás somos aquellos de los abrojos que han caído, pero que esos abrojos han crecido. Son las preocupaciones, los placeres de la vida, que no nos dan chance de poder meditar en la palabra,
de poderla hacer nuestra y atesorarla en el corazón. O quizás haremos de aquellos que ha encontrado en nuestro corazón tierra buena, tierra fértil, y ha dado fruto al 100%. Y entonces nos hace perseverar, querer crecer y buscar el camino de la santidad. Yo creo que hoy el Evangelio nos invita precisamente a eso, a pensar de cuál grupo pertenezco. Quizás hemos pertenecido en algún momento a varios grupos, de estos 4 que propone el Señor. A lo mejor por un momento hemos sido muy creyentes, muy alegres de haber escuchado la palabra, de intentar ponerla en práctica, pero a lo mejor algo ha pasado que nos ha cambiado la perspectiva o que nos ha hecho renegar inclusive de la palabra. Recuerden que esa semilla de la que habla el Señor es la palabra de Dios. Y si nos ponemos un poco teológicos, o no sé, podríamos decir la palabra de Dios es el mismo Jesús. Al principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1. Y todo fue hecho por la palabra. Y dice que en el versículo 14 la palabra puso su morada, se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Se refiere al Señor Jesús, al mismo que está explicando esta parábola. Entonces al final es ese caminar con Jesús, con la palabra de Dios, Jesús que es palabra. Es ese perseverar con Él, es ese acogerlo en el corazón, hacerlo vida en el corazón, el que nos va a dar la verdadera alegría. Mire que hay unos de esos que han recibido, los del segundo grupo, el terreno pedregoso, que recibieron la palabra con alegría, pero no perseveraron, no hubo raíz en esa palabra, no le hicieron vida, y luego se va, se esfuma, no crece, no da fruto. La semana pasada se hablaba de los árboles buenos que dan frutos buenos y los árboles malos que dan fruto malo. Hoy se habla de la semilla, que esa semilla también se siembra y provoca o produce frutos. Y preguntábamos en esa ocasión qué frutos o qué tipo de frutos quisiéramos dar. Y decía que es natural que todos queramos dar frutos buenos. Bueno, hoy la palabra nos propone precisamente eso, que el corazón dé frutos, frutos de bondad, que haya perseverancia en nosotros, que haya alegría y camino de santidad. A todos en algún momento nos ha llegado la palabra de Dios. Quizás para alguna persona que escucha este mensaje pueda ser la primera vez que escucha la palabra de Dios. Quizás ya la ha escuchado en otra ocasión y quizás, como decimos popularmente, le habrá entrado por un oído y le habrá salido por el otro. Pero todos de alguna manera hemos recibido, o la gran mayoría hemos recibido la palabra de Dios, y que ha provocado en nosotros. Alguno quizás se ha emocionado, se ha conmovido con la palabra de Dios, le ha permitido querer hacer un cambio de vida, de trayecto, de rumbo, un cambio de 180 grados. Quizás a otros no les provocó nada. Pero lo que sí es cierto es que Dios nos habla y nos habla todos los días. Y todos los días podemos acudir a su palabra para escucharla. Y aunque hayamos algunos que intentamos perseverar, que también nos cuesta, que también parece que estamos en otros grupos de estos, que quizás las preocupaciones de la vida nos pueden, que quizás los placeres, la búsqueda de la riqueza y otras cosas nos distraen de hacer que esa palabra vaya echando raíces en el corazón. Yo quisiera terminar con esto, y es el hecho de que si realmente aprendiéramos a acoger la palabra de Dios, a escucharlo de corazón, a hacerlo parte de nuestra vida, nuestras vidas serían tan diferentes, serían tan felices, porque realmente experimentaríamos la alegría de ser hijos de Dios, la alegría de ser cristianos. Muchas veces pudiera alguien pensar
que ser cristianos es aburrido, pero es todo lo contrario. La persona que realmente se adentra en los caminos del Señor es una persona feliz, es una persona alegre, porque su vida ha cobrado un nuevo sentido. Esta palabra de Dios que hoy se nos da es una oportunidad hermosa para que nuestra vida precisamente empiece a cobrar un sentido diferente, un sentido lleno de alegría, de felicidad, de esperanza, sin importar las situaciones que pudiéramos estar atravesando. Pidámosle al Señor, amados hermanos, los invito de verdad, para que Él nos dé su gracia y podamos perseverar en su palabra, hacerla parte de nuestra vida, acogerla en el corazón y llevar una vida de santidad. Que Dios te bendiga.